Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Desde el principio del establecimiento de la Iglesia por el mismo Jesús, Él encomendó a todo creyente a ser parte de la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? La podemos encontrar en Mateo 28, verso 19, en donde Jesús dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Esta comisión es para todo creyente y nos comisiona a compartir el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Como dice en 1 Corintios 15, que declara que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y si creemos que Jesús es nuestro Dios y Salvador, tendremos la vida eterna y resucitaremos con cuerpos físicos como Jesús resucitó con un cuerpo físico que durará por toda una eternidad. Esas son las buenas noticias que tenemos y que nos llenan de esperanza en el futuro. Podemos poner nuestra fe en ese evento histórico en que Jesús, quien siendo Dios mismo, se dio a conocer mediante su Hijo Jesús en persona a toda la humanidad y llevó a cabo el plan de salvación a la vida eterna. Ese es el Evangelio que podemos encontrar en la Biblia y que es parte de las doctrinas esenciales del cristianismo. Eso es parte de lo que llamamos doctrinas ortodoxas del cristianismo. Sin embargo, al pasar el tiempo, otros seres humanos han introducido sus propias ideas teológicas, han establecido organizaciones y han penetrado el campo misionero con ideas que contradicen el Evangelio y que contradicen las enseñanzas bíblicas. Hoy comenzaremos una serie en la que estudiaremos la historia y las ideas de Charles Taze Russell, quien fue la persona que estableció la Organización de los Testigos de Jehová. En esta serie vamos a estudiar la ideología personal de Russell y cómo ha influenciado las doctrinas fundamentales que son parte de la Organización de los Testigos de Jehová. Russell nació en febrero 16 de 1852. Sus padres fueron Joseph y Anna Eliza Russell. Él se crió y vivió la mayor parte de su juventud en Pittsburgh y en Allegheny, que son ciudades en el estado de Pensilvania, que está localizado al noreste de los Estados Unidos. Él era una persona con mucha iniciativa. A la edad de 25 años, él era el gerente de varias tiendas de muebles para caballeros. Desde joven, Russell rechazó la doctrina del tormento eterno. Para él era imposible creer que un Dios benevolente enviaría a las personas pecadoras al infierno por toda una eternidad. Esta idea de Russell causó que él hiciera ataques en contra de todas las religiones que habían sido organizadas hasta ese periodo. En el 1870, cuando él tenía 18 años de edad, Russell organizó una clase de Biblia en Pittsburgh. 6 años más tarde, en el 1876, sus estudiantes le otorgaron el título de pastor del grupo. Durante el 1876 y el 1878, el pastor Russell fue editor asistente de una revista mensual en el pueblo de Rochester, en Nueva York. Pero mientras él trabajó allí, surgió una gran controversia y Russell renunció a su empleo. ¿Y cuál fue la controversia? Russell comenzó a diseminar argumentos que iban en contra de la expiación o la redención mediante Jesucristo. Su argumento iba en contra del plan de salvación bíblico. Sin embargo,
esto no lo detuvo en él continuar diseminando sus ideologías personales. Russell comenzó su propia publicación en el 1879 y él la llamó Heraldo de la Mañana. Hoy día esta revista es la que se conoce como la Atalaya. Esa revista ha tenido un crecimiento dramático. En su primera edición, ellos imprimieron 6,000 copias. Al día de hoy, ellos imprimen 42 millones de copias por edición en 190 idiomas, distribuidos en 236 países. De su otra revista llamada Despertar, ellos producen 41 millones de copias por edición. Definitivamente podemos ver que gran parte del crecimiento de la organización se debe a la cantidad enorme de información impresa que el grupo hace accesible mundialmente. 2 años más tarde, después que Russell estableció la publicación de la Atalaya, él se casó con María Ackley en Pittsburgh. Ella se interesó en él por sus enseñanzas y ella lo ayudó en la administración de la organización de la Atalaya. 2 años luego, en el 1884, comenzaron la organización Zion's Watchtower Bible and Tract Society en Pittsburgh, a la cual la llamaremos de aquí en adelante como la Sociedad. Esta fue la organización por la cual ellos eventualmente comenzaron a publicar los sermones de Russell en periódicos a través del mundo. Esos sermones fueron primero publicados como anuncios. La organización creció de manera impresionante bajo la administración de Russell y de su esposa, pero no todo era color de rosa. Y en el 1897, María abandonó a su esposo Russell. Sin embargo, ella no solicitó una separación formal hasta 6 años más tarde. Y luego de 9 años, la separación del matrimonio culminó en divorcio. El divorcio de Russell involucró mucho litigio en las cortes, ya que no estaban de acuerdo en la cantidad de dinero que María debía de recibir como pensión conyugal. Muchas cosas salieron a relucir mediante el litigio. Entre ellas salió a relucir que las actividades del pastor Russell en el campo religioso eran llevadas a cabo mediante varias sociedades subsidiarias y que toda la ganancia de riquezas fluía mediante esas sociedades subsidiarias que operaban bajo una compañía controladora. El pastor Russell controlaba el 99% del capital en la compañía y 2 de sus seguidores controlaban el 1% restante. Definitivamente, Russell controlaba todo el poder financiero de la sociedad y no tenía que darle cuentas a nadie. Uno de los negocios en que se involucró el pastor Russell fue la venta de unas semillas milagrosas de trigo. En sus publicaciones, la organización anunciaba una oferta de un trigo milagroso a la venta por $1 la libra. La organización prometía que el trigo crecería 5 veces más que cualquier otra marca de trigo. A los seguidores de la organización de los Testigos de Jehová se les recomendaba comprar el producto y que las ganancias serían utilizadas para la organización publicar los sermones del pastor Russell. Cuando el periódico The Eagle se enteró de este negocio de Russell, el periódico publicó una caricatura haciendo burla de Russell y sus semillas. Russell demandó al periódico por difamación y solicitó $100,000 de recompensa, que en ese tiempo era una cantidad enorme de dinero. Esta demanda por difamación abrió una caja de Pandora. Departamentos del gobierno se involucraron en la investigación de si las famosas semillas en realidad producían un crecimiento de 5 veces más que las otras semillas de trigo en el mercado. Estos agentes del gobierno fueron también testigos en el juicio por difamación. Al final del juicio se descubrió que el trigo mágico no producía lo que prometía en los exámenes del gobierno y el periódico The Eagle ganó la demanda y le probó al público que el negocio de las semillas milagrosas de trigo era una estrategia engañosa para producir dinero.
Toda la información del juicio, el veredicto y los documentos relacionados a este escándalo están disponibles en los archivos del periódico The Brooklyn Daily Eagle. Russell enseñaba que los gobiernos y las leyes eran organizados por el demonio. Sin embargo, siempre que Russell promovía anuncios falsos o ideologías falsas, él iba corriendo a las cortes para ser protegido mediante las leyes. Y el asunto de las semillas mágicas no fue la única demanda por libelo que Russell enfrentó. En junio del 1912, el reverendo J.J. Ross, quien era pastor de la iglesia James Street Baptist en Ontario, publicó un folleto con el título que, traducido al español, sería Algunos detalles sobre el supuesto pastor Charles T. Russell, y allí él hizo una exposición amplia sobre las cualificaciones de Russell como ministro y del ejemplo moral que estaba dando como pastor. Russell salió corriendo a la corte e inmediatamente demandó a Ross por difamación con el intento de hacer callar al pastor Ross antes de que el folleto tuviese mayor circulación y expusiera su carácter y los errores teológicos. Pero el reverendo Ross no se dejó intimidar. En el folleto, Ross indicó que las enseñanzas de Russell en su libro Estudios en las Escrituras eran doctrinas destructivas y que eran originadas de un hombre, o sea, Russell, y que no era un erudito ni un teólogo. El reverendo Ross denunció el sistema de Russell como antirracional, o sea, en contra de la razón, en contra de la ciencia, en contra de la Biblia, en contra del cristianismo y que era una perversión deplorable del Evangelio del Hijo de Dios. Ross expuso a Russell como alguien que se hacía pasar por erudito y filósofo y que nunca atendió una escuela de alta educación y que no conocía nada en filosofía, nada en teología sistemática o historia y que era completamente ignorante del griego y del hebreo. ¿Qué crees ahora que sucedería en una demanda de difamación como la que puso Russell en contra del reverendo Ross? Como Russell fue quien puso la demanda, ahora él tenía que probar en la corte que todas las alegaciones que hacía Ross en su contra eran falsas. Él ahora tendría que probar que sí había recibido tal educación y que sí tenía conocimiento extenso y preparación en teología, en filosofía, en griego y en hebreo y en la historia de la Biblia y teología. Parece que Russell cayó otra vez en su propia trampa. ¿Y qué creen que sucedió? Russell perdió su demanda en la Corte Superior de Ontario. La Corte determinó que no había fundamento por difamación, o sea, que todo lo que había comunicado el reverendo Ross en contra de Russell era válido. Russell rehusó dar evidencia de sus propias cualificaciones, ya que en realidad no poseía ninguna. Es bien importante que las personas involucradas en la organización de los Testigos de Jehová conozcan el inicio de la organización y de sus doctrinas, porque estas doctrinas aberrantes de Russell, que estudiaremos en los siguientes programas, han sido doctrinas fabricadas por Russell, quien no tuvo ninguna preparación teológica sólida para enseñar la palabra de Dios. Y sus enseñanzas falsas han comprometido el destino eterno de los adherentes a su organización. Una vez que las cualificaciones de Russell salieron a relucir en la corte, el reverendo Ross publicó otro folleto titulado Some Facts and More Facts about the Self-Styled Pastor Charles T. Russell, que en español sería Algunos detalles y más detalles sobre el supuesto pastor Charles T. Russell. El folleto dice que cuando Russell fue interrogado en la corte, Russell admitió que solamente había asistido a la escuela pública por 7 años de su vida y que él había dejado de ir a la escuela cuando tenía 14 años de edad. Durante el interrogatorio, se le preguntó si conocía el alfabeto griego y él indicó que sí. Una vez que se le pidió que identificara las letras del alfabeto griego, tuvo que cambiar su testimonio y admitir que él no sabía griego, que no sabía hebreo y que tampoco sabía latín.
Russell también había declarado que él había sido ordenado como pastor. Sin embargo, en la corte también salió a la luz que él nunca atendió un colegio bíblico o un seminario, por lo que nunca en realidad había sido ordenado como pastor. Russell también había indicado en la corte que su esposa no lo había divorciado. Pero en el contrainterrogatorio, él tuvo que admitir que sí se había divorciado y que sí le pasaba una pensión a su ex esposa. Mediante estos casos de corte, el carácter y la falta de conocimiento de Russell en la palabra de Dios fueron expuestos públicamente. Russell atrajo a muchas personas a su religión con sus habladurías, pero como teólogo no impresionó a nadie con preparación. Él viajó extensivamente, habló públicamente con mucha frecuencia y condujo muchas campañas de avivamiento alrededor del mundo. En sus sermones y en sus libros, Russell negó muchas de las doctrinas esenciales de la Biblia. Él negó la Trinidad, negó la deidad de Cristo, negó la resurrección física y el regreso de Cristo, negó el castigo eterno, negó la realidad del infierno, negó la existencia eterna del alma y negó la validez del sacrificio infinito de Jesús en la cruz. Russell no poseía entrenamiento o educación para justificar su interpretación de las escrituras en la Biblia. El título que le dieron de pastor fue asumido, no fue ganado bajo ninguna preparación teológica. En el 1886, él publicó el primero de un total de 7 libros. Ese libro fue llamado The Millennial Dawn, pero eventualmente se le cambió el nombre y hoy se conoce como Studies in the Scriptures, o sea, estudios en las Escrituras. Russell se promovía a sí mismo como uno de los teólogos más prominentes de la época. En una ocasión, él declaró que era mejor que las personas no leyeran las escrituras de la Biblia y que leyeran sus libros, en vez de leer las escrituras y de no leer sus libros. De acuerdo a Russell, es imposible comprender el plan de salvación de Dios sin conocer la teología de Russell. Russell también indicó que si uno estudia la Biblia por sí solo, sin la interpretación de Russell, esa persona caminaría en oscuridad. Y si la persona adopta el russellismo como una guía en la interpretación bíblica, esa persona entraría en un nuevo reino. Y que por virtud del pastor Russell, entonces comprendería la Biblia. Aún al día de hoy, esta es la idea central de la Organización de los Testigos de Jehová, en donde ellos han adoptado unas doctrinas contrarias a las doctrinas bíblicas de Jesús y de los discípulos del primer siglo. La teología de los Testigos de Jehová es russellismo y no es cristianismo, ya que las doctrinas son basadas en las ideas de Russell y no en las enseñanzas de Jesucristo. El último libro que escribió Russell fue editado luego de su muerte y fue publicado en el 1917. Ese último libro que él escribió se llamó The Finished Mystery, y ese libro fue el que causó división en su organización. La mayoría del grupo se fue con el líder J.F. Rutherford y el resto del grupo se quedó con la organización original. Este pequeño grupo que quedó se vino a conocer como Down Bible Student Association. Por otro lado, el grupo mayor, que se fue bajo el liderato de Rutherford, se vino a conocer con el nombre que conocemos hoy, los Testigos de Jehová, y su nombre corporativo es The Watchtower Bible and Tract Society, con oficinas internacionales en Brooklyn, en Nueva York. La organización tiene cuadras de edificios en Nueva York y también poseen una empresa gigantesca con la que han producido billones de páginas de literatura. Russell continuó enseñando hasta su muerte en octubre 31 del 1916. Él falleció en Texas mientras estaba viajando en un tren. Según las estadísticas del 2016, la Organización de los Testigos de Jehová está presente en 240 países, tienen una membresía de 8.2 millones de personas,
Llevan a cabo sobre 9.7 millones de estudios de la Biblia gratis en hogares y tienen sobre 118,000 congregaciones. Sin embargo, y como vamos a ver más adelante y en detalle en esta serie, las enseñanzas teológicas de la organización se han apartado de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles del primer siglo, cuando se estableció la iglesia, al punto que los testigos de Jehová publicaron su propia Biblia, en la cual versos fueron cambiados para acomodar las doctrinas de los fundadores de la organización. Ya se nos fue el tiempo, pero regresen la próxima semana para escuchar sobre cómo fue que continuó expandiéndose el roselismo bajo el liderato de Rutherford, y si nos da tiempo comenzaremos con el análisis de algunas de sus doctrinas. Quiero invitarlos a que visiten mi página en línea apologeticaconmarta.org o la página en Facebook Apologética con Marta, en donde pueden encontrar recursos en apologética cristiana y también pueden escuchar todos nuestros programas radiales en archivo, disponibles para descarga gratis. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.